Buenos días, mi nombre es María Teresa Gómez Prieto y, bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de la jornada y en especial, en mi caso, a la doctora Teresa Pontón por su generosidad, por su amabilidad y por la paciencia con la que me ha estado asesorando en los distintos trámites, plazos y demás para poder presentar esta comunicación. Muchísimas gracias. El tema de mi ponencia se refiere a un tema pues de mucha y constante actualidad. Es el tema de la repatriación de marinos, de la gente de mar. Por desgracia, como les decía, es frecuente en todos los puertos del mundo y desde luego en nuestros puertos, y en Algeciras no es algo ni mucho menos extraño, que los marinos sean abandonados por el armador en puertos extranjeros, sin ningún tipo de apoyo económico por parte de su empresario, del armador, y simplemente sometidos pues a la ayuda de ONG, de voluntariado, etcétera. Aunque sea algo relativamente frecuente, no por ello es algo que esté exento de regulación. Tanto el derecho internacional, la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea y, desde luego, a nivel nacional se han ocupado de este tema. Y en la normativa vigente se establece una regulación, a mi juicio, amplia. Se da un concepto amplio de qué personas tienen derecho a ser repatriadas. Y el concepto que se da es de cualquier persona con formación y posesión de un título profesional que preste sus servicios a bordo de un buque mercante. Incluso se establecen reglas especiales para personas entre 16 y 18 años, y únicamente se excluyen a aquellas personas que ocasionalmente se encuentren prestando sus servicios a bordo de un buque, pero que no sea esa su actividad habitual. En el caso, por ejemplo, de trabajadores portuarios, estibadores, prácticos o un inspector de buques que estuviera en ese momento prestando sus servicios en el barco. La normativa vigente establece el derecho de la repatriación a ser repatriado con cargo al armador en diversos supuestos que pretenden ser representativos de los supuestos más habituales. En concreto, procede el derecho a ser repatriado en caso de extinción del contrato de trabajo por causa justificada a instancia de cualquiera de las partes, incapacidad del marino para seguir cumpliendo sus funciones, enfermedad o lesión del marino, naufragio, cuando el armador no pueda seguir cumpliendo sus obligaciones legales o contractuales, derivada del contrato de trabajo del agente de mar, por causa de insolvencia, venta del buque, cambio de matrícula del buque o por cualquier otro motivo análogo. Cuando el buque en el que se preste servicio se dirija a una zona de guerra y el marino no quiera. Cuando se firme un convenio colectivo que establezca condiciones de trabajo distintas a aquellas con las que se contrató ese marino, y en caso de terminación o interrupción del empleo del agente de mar como consecuencia de un laudo arbitral o de un convenio colectivo o determinación de la relación de trabajo por cualquier otro motivo similar. En definitiva, se engloban los supuestos más frecuentes, que son la enfermedad del marino o el abandono del buque por causas económicas en un puerto extranjero. Los costes cubiertos por la repatriación, sin que ello suponga ninguna repercusión económica sobre el marino, son
el pasaje hasta el punto de destino elegido para la repatriación, alojamiento y alimentación, la remuneración y las prestaciones de la gente de mar, el transporte de hasta 30 kilos de equipaje personal y el tratamiento médico si fuera necesario. La persona obligada a asumir la repatriación, según la normativa internacional, es el armador, es decir, la persona que contrata al marino mercante o a la gente de mar. El convenio, evidentemente, no regula el supuesto de que el personal del mar, los trabajadores del barco, no hayan sido contratados por el armador, sino por un naviero, dependiendo del contrato de explotación de ese buque, y sigue manteniendo que en ese caso es responsable el armador, sin perjuicio de que en su relación interna con su fletador luego repita el coste de los gastos asumidos. Además, como medida supletoria de protección a la gente de mar, se establece la responsabilidad subsidiaria del Estado de bandera del buque. De manera que cuando se produce algún caso de obligada repatriación de un marino, si el armador no lo asume, podrá hacerlo o deberá hacerlo el Estado de pabellón, o si cualquier persona legitimada, como por ejemplo el naviero del barco, lo hiciera, podría dirigirse para repartir los costes o repetir los costes hasta el Estado de pabellón del buque. Como medida adicional de protección, se establece que el armador deberá tener una garantía financiera suficiente. Normalmente se presta por los clubes de P&A, las aseguradoras del buque, y sin esa garantía financiera, que debe ser acreditada, el barco no puede ser autorizado a navegar. Como medida de protección adicional, se establece además que en caso de que el armador no asuma los costes de la repatriación de su personal, el marino interesado podrá solicitar el embargo del buque, es decir, podrá impedir que el barco salga a la mar. Se establece también un sistema de notificación de los supuestos de abandono a la Organización Internacional del Trabajo. Desde el propio estado de pabellón, el estado rector del puerto en el que se encuentre el barco, el ISDA, los fletadores, la propia gente de mar, sus familiares, ONGs, la OMI, la OIT, están legitimados para iniciar el procedimiento de notificación a efecto de que se adopten las medidas oportunas. Un procedimiento de notificación muy simple que se hace a través de la propia página de la OIT. Es un procedimiento normativo vigente en España y en numerosos países que, como les decía, pretende establecer diversas medidas de protección de la gente de mar que se ve en una situación de desamparo en un país distinto a su país de origen. En cuanto a personas legitimadas, en cuanto a garantías económicas, en cuanto a supuestos cubiertos, es un sistema básicamente suficiente. Es cierto que examinando la normativa vigente se pueden encontrar, por supuesto, aspectos negativos y susceptibles de mejora, pero en general resulta un sistema razonable de protección. De hecho, si comprobamos los supuestos en los cuales hay casos de buques y de tripulaciones abandonadas, en la mayoría de los casos nos encontramos, según la página web de la Organización Marítima Internacional y de la Organización Internacional del Trabajo, con que los barcos abandonados, con expedientes que no son nunca resueltos, que se prolongan durante años
y donde la gente de mar está en las peores condiciones se corresponden con determinados países que están considerados registros abiertos o, por decirlo menos correctamente, pero quizá más adecuadamente, pabellones de conveniencia. Son países en los cuales no se exigen especiales requisitos de seguridad del barco, no se les exige el cumplimiento de la normativa internacional, no hay sistema de registro de armadores ni de registro de barcos, con lo cual ese sistema teórico de protección por parte del armador y subsidiariamente por el Estado de pabellón difícilmente es aplicable. Primero, porque los armadores no son localizables y, en segundo lugar, porque el propio Estado de pabellón o no ha suscrito los convenios internacionales o, si los ha suscrito directamente, incumple sus obligaciones en virtud de los mismos. Por tanto, ese tema tan frecuente, tan evidente desde un punto de vista social, tan dramático, de los marinos abandonados, difícilmente va a poder ser solucionado si no se solventa el tema de los pabellones de conveniencia, si no se incrementa el número de países que ratifican el convenio sobre repatriación de la gente de mar y si no se fuerza a los estados a que cumplan el mismo. Nada más, muchas gracias.